La cierta no tengo pero para no como para sacar parecía o sea la vida aquí va esta aquí atrás
Laura, tú estás Ay, mire, es sangre. Erika no me salva. No fallas, Erika. Claudia Martínez. José Gregorio.
Y pues Aquí hago vender. Luisa, Lorena Pérez. Marlene Ramírez. Saura. Mariluz Hernández. Sofía Solamente. Paola Valencia. Sara Varela. Valerín Vargas. Vargas. Catalina Vargas. Mira Vélez. Una buena casa de sí. ¿Hay más bien caso? ¿Van a hacer ustedes caso o no? No. Tenemos que hacer caso. Depende del contexto. Depende de qué más. Depende del Del contexto. el lugar. Claro. Bueno, las consecuencias. De una manera que mantenga orden. Las creencias. De las creencias de qué más. De la personalidad de quien me da la orden o de quien recibe la orden. O de ambas. Personalidad.
Depende de la perspectiva. Bueno, bueno, ¿cómo así? La que llama tú operacionalízame perspectiva. Cuando dígame, pues, perspectiva. Y yo puedo ser, pues también de acuerdo con la situación. No sé si te refieres a la expectativa. La perspectiva, yo lo veo como que, ¿qué podría hacer? La perspectiva que yo tengo a mi conducta de hoy es algo va a pasar, bueno o malo. Entonces, no sé si lo cambiemos por la expectativa. Expectativa. Interés. Expectativa. ¿Y por qué en todos? La expectativa, el interés. ¿Qué más? ¿Por qué más La experiencia. hacemos o no hacemos caso? La experiencia, claro. Depende de la autoridad, pero Correcto, de la autoridad. De la autoridad. Es decir, de quién nos da la orden. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de hoy? Por eso van a hacer caso. Depende de todo eso. Depende de todo eso. Entonces, no sé si ustedes conocen, digamos, la gente que es bastante juiciosa y curiosa, leyeron el experimento de la obediencia de Milgram, ¿no? Que es en donde se coloca en un contexto unos estudiantes, unos profesores, para poder determinar qué tanto hacemos caso o por qué hacemos caso. ¿Sí? Y eso, pues, es bastante interesante en saber por qué hay gente que tiende a ser un poco rebelde, gente que tiende a ser muy sumisa, lo que hablábamos ayer, pero en últimas, seguramente todo esto, y lo vamos a mirar ahorita, va a tener una gran influencia en nosotros cuando hacemos o no hacemos caso. ¿Sí? Yo pensaría que, aparte de eso que ustedes han mencionado, yo tendríamos que colocarle como el conocimiento, este tema del conocimiento y la autoridad van de la mano, porque pues, si yo estoy frente a un auditorio, como ustedes, que son estudiantes de psicología de quinto semestre, y yo llego y les digo que yo soy una persona erudita en derecho, entonces yo vengo y les hago una conferencia, un sermón, me los convenzo, me he hecho una labor impresionante. Entonces, ahí ustedes, como no tienen conocimiento de lo que yo les estoy diciendo, algunos sí, los que tengan conocimiento podrán refutar y podrán decidir si sí hacemos caso o no hacemos caso. Pero cuando yo estoy ausente y no tengo conocimiento, pues seguramente yo tengo que agachar la cabeza, porque pues el que sabe es el que está ahí parado. Entonces, la persona que está frente a usted debe tener autoridad, debe tener experiencia, debe tener conocimiento, debe tener un bagaje y una labia impresionante para poderlos convencer. Y seguramente, como les decía, si ustedes no saben del tema, van a estar todos de acuerdo. ¿Ven? Entonces, fíjense que todo esto va a influenciarnos a nosotros en el actuar con respecto a lo que la gente quiere que yo haga. Y ahí está la parte emocional. Entonces, quiero que miremos este corto video que nos muestran cómo Milgram trata de explicar por qué nosotros terminamos siendo obedientes. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de la personalidad, de las creencias, de las consecuencias, también involucramos el tema del temor. ¿Sí? El temor a por qué cuáles serían, pues, como de acuerdo a las experiencias que decían ustedes también, por qué yo termino nuevamente haciendo caso. ¿Sí? O la gente que escucha, ¿sí? Que si alguien dejó de hacer o hizo algo,
le pegaron una sanción, le pegaron una levantada, le pegaron, mejor dicho, lo volvieron chicuca. ¿Sí? Entonces, realmente lo afectaron fuertemente. Entonces, cuando yo escucho eso, yo entro con cierto tipo de temor, con cierto tipo de recelo y como que tengo que hacer lo que me dicen porque yo no quiero que me pase lo que le pasó a la otra persona. ¿Qué ibas a preguntar? ¿No? Y en la época, Bueno, el contexto, la historia un poco, ¿no? Sí, seguramente, la época también depende mucho para el contexto de la audiencia. seguramente, sí, seguramente la época también influye en, Yo antes, como en mi época, yo hacía mucha obediencia, pero y ahora no, ahora veo que tienen a otros jóvenes más en casa. no, hablando de ti, ¿tú por qué cambiaste? Si en el pasado su merced era obediente, ahora ¿por qué está rebelde? La época donde me hace la cambiar. ¿Por qué? Pero sí, sí, me da más cerca. No te escucha tu esposo, sino vos. Pero bien, eso, entonces vamos a mirar. Ustedes, por favor, con base en lo que veamos en el video, ¿sí? Que nos muestra un poco la reacción, miremos un poco la reacción de los que están siendo chivos expiatorios, de los que están involucrados. Acuérdense que siempre en los experimentos, las investigaciones científicas, siempre hay sujetos control y hay sujetos experienciales o experimentales. Entonces hay que mirar cuál es la variable que se involucra ya, esa variable independiente, que es la que podemos manipular, porque la variable dependiente es ya que tenemos como la forma como ya realmente se presenta la situación. Pero entonces veamos la reacción de las personas que no conocen. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces miremos acá. Influential social psychologists of the time, was particularly fascinated with the dangers of group behavior and blind obedience to authority. What is there in human nature that allows an individual to act without any restraints whatsoever, so that he can act inhumanely, harshly, severely, and in no way limited by feelings of compassion or conscience? Sentimientos y la compasión. Nosotros somos los seres humanos supremamente emocionales, tendemos a ser muy compasivos, ¿sí? O hay personas que no, hay personas como por ejemplo los antisociales, los que realmente tienen un comportamiento patológico, disfrutan con el dolor ajeno, ¿no? Disfrutan ver sufrir a la gente. Entonces, aquí mencionan, Mirja, que los sentimientos y la compasión nos van a mover muchísimo a nosotros, nos van a generar a nosotros conductas que realmente dicen, no, ya paren, ya no hay nada más que, no tenemos por qué hacerle más daño a ese perrito, a la persona, no, ya parémosle porque es que realmente qué pecado con este ser vivo, ¿no? Entonces hay que mirar un poco qué tanto nosotros actuamos humanamente con crueldad, ¿cierto? Y severamente estamos siendo afectados por las emociones. Si ustedes ven a un habitante de calle, ¿qué hacen ustedes? Nos da susto. Ok, si lo vemos que viene por la acera en donde vamos nosotros, como que nos corremos por allá o nos metemos en una tienda para esperar qué pasa. O sea, obviamente, pues porque no sabemos cómo vaya a reaccionar. Esta gente, como ya está totalmente invadida por el boxer, ¿sí? O por el bazuco, entonces seguramente podría reaccionar, porque ellos ya tienen una serie de delirios, de paranoia, por el efecto cotidiano que tienen esta droga con ellos, ¿no? Entonces, pues uno no tiene ese tipo de reacción. Pero ¿qué más hacemos nosotros cuando vemos un habitante de calle?
Depende también, pues, yo circulación o responsable. Pero ahí viene la pregunta, ¿ayudaríamos, nos pondríamos a hablar, ¿sí? Con él o no? ¿Por qué no? Que eso es algo totalmente individual. Usted, sí, yo me pongo, pues no es que me sienta a hablar con él ahí de chévere, aunque podría ser también, ¿no? Pero entonces tenemos esas conductas que la gente que está alrededor de nosotros nos puede decir, pero ¿qué le está pasando a usted? ¿Usted por qué arriesga su vida? ¿Usted por qué realmente hace esas cosas? ¿Ven? Estamos hablando de qué tan compasivos somos nosotros y qué tanto no. Ahora, si vemos un perrito que está totalmente desnutrido y tirado en la acera, ¿qué hacemos? Ayudamos. Lo ayudamos. ¿Por qué? Porque pobrecito no hace. Y el humano no es pobrecito, y el humano no es pobrecito. Sientan ustedes las respuestas que ustedes dan con respecto al por qué ayudamos a un cachorro, a un perrito que está abandonado y no a una persona de la calle. Si esa persona de la calle es un niño, También lo ayudamos. podríamos ayudar. ¿Sí? Exactamente. Entonces, en la medida que nosotros nos adentramos un poco en lo emocional, en cómo nos impacta lo que estamos observando, por eso cuando uno ve películas uno termina pegado al techo o soltando la lágrima porque se emociona fuertemente. ¿Sí? En películas que constantemente hemos visto, ¿recuerdan ustedes esta película de Nada es imposible? Creo que llama el huracán este que se ve. Imposible. Lo imposible, eso entonces, ¿cómo? Pues obviamente la voluntad de nosotros como seres humanos es conservar nuestra vida y ayudar a los de nuestra especie. Pero ¿por qué nosotros terminamos ayudando? Lo veremos después, pero realmente nosotros tenemos unas connotaciones emocionales y unas decisiones cognitivas o unos sistemas de pensamiento arraigados a nuestras creencias y a nuestra personalidad y a nuestras consecuencias de por qué ayudamos o de por qué nos sentimos más compasivos en algunos momentos que otros. Si yo acabo de terminar una relación, seguramente eso influye para que yo tome decisiones diferentes. ¿Sí? Porque estoy llevado, porque soy en últimas, o sea, porque hace 5 días dejé que acabó de relación. Pero no importa el mundo. Por me importa. Vuelvo y digo que eso depende de las diferencias individuales, correcto, y de la personalidad. Entonces, no perdamos, pues, como ese comportamiento del por qué ustedes, niñas, actúan cruelmente, o por qué nosotros actuamos con sentimientos o de una manera muy compasiva. Es el ser humano supremamente impredecible. Por eso cuando nosotros tenemos consulta, hacemos consulta clínica, estamos sentados al frente de un mundo lleno de experiencias, llena de miedos, llena de mentiras, lleno de muchas cosas. Y ahí está el trabajo de nosotros como psicólogos clínicos para poder ayudar a esa persona. Entonces, para poder decirle, realmente le puedo generar una colaboración o me impacta tanto que termino sentado al lado de él llorando. ¿Sí? Cuando él me cuenta su vida. These are questions. But he might be dead in there. The experiment requires that you continue teaching. 330 volts. The experiments that Milgram and others conducted were controversial, and for ethical reasons may never be conducted again. Dígame. ¿A quién? A José Medellín. A ver. ¿A quién? ¿Solucionado el problema? Me alegra mucho, mijo.
Y a veces uno le toca la... Yet the results of those experiments remain groundbreaking, profoundly revealing about the tensions between the individual and society, and increasingly relevant to contemporary life. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented an electronic that would become a window into human cruelty. In ascending order, a row of buttons marked the amount of voltage one person would inflict upon another. Milgram's original motive for the experiment was to understand the unthinkable, how the German people could permit the extermination of the Jews. Por ejemplo, pues obviamente la catástrofe nazi, eso fue algo, pues, imaginen la gente que vivió, y de hecho, Víctor Frank, pues él vivió esa experiencia, él estuvo allá y él realmente en su texto, como llama el libro de Víctor Frank, El sentido de la vida, creo que es así, El hombre del sentido de la vida, realmente lo que hace él es contar exactamente todo lo que él vivió en esa, porque él estuvo preso allí, ¿sí? Y aún con toda esa situación que él veía morir a sus compañeros, él veía cómo la gente se suicidaba, él veía cómo los alemanes los maltrataban, la gente que moría, bueno, todo eso, él realmente logró sobrevivir a eso. ¿Ven? Entonces, ¿por qué la crueldad nazi? ¿Por qué toda esa complejidad tan fuerte del comportamiento nazi con nosotros los seres humanos? Es que los nazis no estaban haciendo experimentos ni con micos, ni con palomas, ni con perritos, con nosotros, con los seres humanos. Entonces, ¿por qué esa conducta? Y a partir de esas vivencias, pues Milgram hizo indagar en un experimento por qué terminamos obedeciendo. ¿Sí? Obviamente la comparación que hacen del experimento con relación a ese holocausto nazi realmente es muy fuerte, porque pues esta gente acá estaba, si nosotros hacemos un análisis de los soldados nazis que los cogían desde muy temprana edad, que les hacían un condicionamiento constantemente para que adoraran, alabaran, amaran a los generales del Führer, de Hitler. Entonces realmente los estaban siempre adoctrinando, enseñándoles a responder siempre con lealtad hacia esos generales, hacia ese Führer que realmente estaba haciendo un poco de cosas, y les logró, este tipo de personas de los generales, logró a los soldados y toda la comunidad alemana, trato de la palabra, que ellos sintieran que realmente era la raza aria era la mejor, la pura, la que realmente tenía pues como esas características de ser los superpoderosos. ¿Ven? Entonces todo eso, fíjense que empezaron a trabajarlo fuertemente los generales, sobre todo los soldados, y por eso todos los soldados entregaban la vida por ellos, ¿sí? Que tiene que ver con este tipo de creencias. Por los mismos, los grupos estos de Al-Qaeda y todo eso, cuando Osama Bin Laden hizo todo lo que hizo para que esta gente se emulara, para que esta gente realmente se prendiera fuego o se colocaran una cantidad de dinamita en su cuerpo y explotara y matara a mucha gente. ¿Sí? ¿Por qué lo hacían? Por Allah, ¿sí? Por la creencia religiosa, de todo ese tipo de influencia que tiene marcado en las creencias. Entonces, la parte contextual va a influenciar muy fuertemente el comportamiento de nosotros en un día. No, que pues tampoco hay que ir muy lejos. Porque igual eso sigue pasando ahorita, ¿no? Como, digamos, en Venezuela, que pues igual es un montón de gente que se queja de algo y solo son como unos pequeños grupos que tienen como el control y el poder. ¿Pero a razón de qué? Y siento que es como muy ligado como a los privilegios, ¿no? Como que los
condicionan frente a eso, como pues usted ya tiene estas cosas, si usted está en contra de eso, se las vamos a quitar. Entonces, como que eso también condiciona mucho la manera en la que la gente actúa. Sí, Y lo mismo también en Siria, con lo de Palestina y todo eso. todo ese ejemplo que tú mencionas, acá mismo lo vimos en Colombia cuando Pablo Escobar y con toda esta gente que utilizaba el poder, porque el poder también tiene la posibilidad de ir influenciándonos a nosotros, pero ese poder me hace tener a mí es conductas de miedo. O sea, que si yo no le hago caso a Pablo Escobar, entonces él me monta en su libretica y me manda el de la moto. ¿Ven? Entonces realmente esa condición de poder genera pues el temor, y cuando yo tengo miedo, pues entonces no voy a reaccionar en contra de los demás. Bien, entonces aquí vemos todo eso, cómo la influencia nace. Entonces, a partir de la condición de que los humanos atacan a otros humanos para quitarles la vida. Y es lo que no pasa con otras especies. ¿Sí? Pues sí, obviamente hay unas conductas agresivas entre una especie y otra, o entre la misma especie, pero es una selección natural normal. ¿Sí? Son unas conductas esperadas porque tienen que tener un control de su clan, si es una manada de lobos, si es una manada de leones, entonces todos apuntan a tener muy unidos todo lo que tiene que ver con el control, y eso lo hacen, pero es una respuesta que viene improntada, que viene aprendida por la misma impronta. ¿Sí? Y que pues, realmente se mantiene de esa forma. ¿Sí? Y no lo que hacemos nosotros, porque nosotros tenemos la libre elección de si hacer daño o no hacer daño. ¿Sí? Está en ellos los leones, el rey de la selva, que está queriendo controlar el grupo, y que si hay unos cachorros que no son de él, entonces él los va matando. Pero él, ¿por qué lo hace? Uno como ser humano dice, pero qué salvaje. ¿No? Él simplemente quiere guardar el control de todo, quiere guardar la estirpe de él y quiere controlar absolutamente todo. ¿Sí? Por eso lo que hacen las leonas es que si tiene por ahí otros cachorritos, fue infiel, no mentira. Entonces lo que hace la leona es escoger sus cachorritos y se los lleva para lejos. ¿Sí? Se los lleva para lejos. Entonces, ¿para qué? Para protegerlo precisamente del rey de esa manada, y que no vayan a matar. Pero no hay, puede ser una agresión instrumental porque tiene un propósito, pero no es matar por matar, que es lo que a veces nosotros hacemos. ¿Sí? Simplemente porque tenemos esa sedicia y queremos hacer daño. Obviamente también queremos controlar absolutamente todo para que no pierda yo el control, pero eso es lo que explican. When I learn of incidents such as the massacre of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask? Ningún tipo de preocupación, ningún tipo de resquemor ni de dolor. Ahí lo acabo de decir. Mataban niños, ancianos, mujeres, hombres, todos, ¿no? La película esta, La vida es bella, es una excelente película por todo lo que se vivió allá y todo lo que el protagonista le vendió la idea a su hijo. ¿Ve? Siempre estuvo jugando. ¿Ve? Emocionalmente esa película nos llegó. ¿Sí? Y nos hace reaccionar precisamente con conductas de, oiga, yo no quiero hacer daño a nadie. ¿Sí? En la película Pasión de Cristo de Mel Gibson es muy fuerte, es supremamente fuerte, y nos muestran tal cual como Jesucristo vivió la época en donde lo maltrataron y la gente hacía fila, un camino para verlo sufrir. ¿Ven? Algunos que otros se arrollaban, pero fíjense cómo nosotros, algunos reaccionamos con angustia, con sufrimiento, y otros aplauden el dolor. ¿Sí? Por eso el tema, no sé qué opinan ustedes, por eso el tema
de la supuesta, el arte de la tauromaquia, ¿no? La corrida de toros. Para mí eso fue algo abominable, para mí eso es algo que cuando ya lo prohibieron aquí en Colombia y en otras partes del mundo, fue lo mejor. Es mi punto de vista. Yo tenía un amigo, cuando trabajaba en la Piloto, él le gustaba muchísimo las corridas de toro, ¿sí? Entonces, yo una vez le hablé mal de esa vaina, de esto no es, ¿cómo es que llaman eso? Eso no es arte, eso es salvajismo, eso es fascinario, ¿no? Y me voy a hablar, ¿sí? Porque es que realmente es como si fuera un hooligan del fútbol, ¿no? Aficionado al fútbol, pero hombre era aficionado a la tauromaquia. Pero me parece que eso es algo que denota, acuérdense que psicoanalíticamente, acá me meto un poco con el psicoanálisis, está el eros, el tánatos, y ese tánatos está relacionado con el tema de la muerte, y a nosotros nos gusta eso, algunos más que otros, ¿sí? El tema de hacernos daño, de hacer daño a las demás personas, ¿ven? Entonces, cuando empiezan a atacar a todos estos infantes, abuelitos, abuelitas, mujeres en embarazo, no les importó absolutamente nada. Ahí entra absolutamente todo y pues nadie puede hacer nada. ¿Ven? Bueno, entonces, por eso, ¿cómo fue posible eso? ¿Cómo es posible que tengamos esas conductas tan de una agresión impresionante? Es algo de la barbarie más impresionante, señorita. Miren esto, lo que dice la filósofa, no veo a Milgram, Milgram. no, bueno, dice que él solo fue por instrucciones, no porque fuera un hombre malo, sino por instrucciones. ¿Quién? ¿Quién? Ok. Ah, bueno. Imagínate que el poder que él tiene, pero él seguía entonces una serie de normas y una serie de órdenes que venían de allá arriba, ¿sí? Imagínense la mente tan torcida que tenían los generales que tomaban esas decisiones. Ustedes creo yo que saben de que los experimentos que hicieron con gemelos de desmembrarlos vivos, de atacarlos, de hacerles daño para saber cómo reaccionaban y porque este niño es más extrovertido que este siendo gemelos. ¿Ven? Es que el poder que tenían ellos no se los podía quitar nadie, porque precisamente el mundo estaba realmente cautivado negativamente por toda esa maldad. En el libro de los datos de Hitler, Olga, no me acuerdo el apellido, contaba que entrenaban a los perros para que violaran a los niños. Y todos los niños lo dejaron. Wow. Y ella lo mostraba en el libro, y no fue muy fuerte como ella lo expresaba, porque ella lo vivió. Ella vivió cómo veía que los niños los violaban los perros. Ok. ¿Ves? O sea, eso es una época fuerte de la humanidad, pero la humanidad siempre se ha caracterizado por ser mala, ¿sí? Por reaccionar así. O sea, tenemos la semilla de la maldad, ¿sí? Y tenemos, retomando un poco el psicoanálisis, la posibilidad de dejar actuar al ello o al superviviente. ¿Sí? Entonces, eso es algo que realmente nos mueve demasiado y nos toca emocionalmente. Pero quien nos toque emocionalmente es para que nosotros no tomemos decisiones de hacer daño. Porque si, lo que decíamos que día, el que reza y peca, empata, pues entonces, pues, ¿dónde está el respeto por la vida, señor? Creo que por lo menos en el caso de los grupos, las personas hacían daño por tener de las personas de sus generales y eso. Sí. Pero también es como el contexto y el ambiente y los beneficios que ellos recibían por pertenecer a ese grupo. Y más que todo también porque desde pequeños los adoctrinaban para que los judíos eran malos. Sí. Y tú me estás diciendo que también el ser humano por naturaleza es malo. O sea, que una persona normal, si no se hubiera cuidado con esto, te hubieran dado la misma orden que le hubiera hecho.
Pues precisamente lo hablábamos ayer en el tema, ¿no? Ayer lo mencionábamos un poco, por qué terminábamos siendo nosotros conformistas, por qué actuábamos de una manera y no de otra, y lo veíamos así, de que también lo decíamos cuando Emily Durkheim, la socióloga, dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, o lo contrario, que el hombre nace salvaje y la sociedad lo educa. Entonces, toda esa condición tiene una validez porque es lo que nosotros vemos todos los días. Nosotros vemos todos los días cómo la gente se educa para hacer el bien, pero cambia un contexto y tiene que empezar a actuar de una manera malvada, porque si no... En el texto también decía sobre un estado agéntico, que por lo menos una persona hace algo y le transfiere como la responsabilidad a la persona que le da orden. Él por hacerlo no se siente responsable del acto que hizo. Sino porque lo justifica, eso que su merced dice, Santiago, es porque lo justifica de acuerdo a que recibió una orden. Yo porque le digo, ¿lo no es Santiago? ¿Cómo es tu apellido? ¿Cómo le cambio el apellido? Tengo cara de Santiago. Ay, Gregorio. Ay, Gregorio. Bueno, señor. Ahí dice también que para un estudio lo miraban como que, bueno, lo que él hacía era muy salvaje, obviamente, pero también dice que dentro del contexto a él lo miraban como una persona que solamente estaba cumpliendo su trabajo, o sea, su deber, que no le miraban como por sí, algo que no fuera. Y que no había alguien, no había un grupo de personas, porque lo habían encubierto de que pudiesen entonces no maltratar a la gente, no asesinarla. Bueno, sí, claro. Pero lo hacían de una manera pues escondida, ¿no? Dime. Yo considero que también es porque la agresión es una emoción bastante fuerte, o sea, como el contexto que genera es muy fuerte, o sea, es demasiado vívido, entonces tal vez hay personas que no tienen como esa sensibilidad para sentir pues lo más sutil como el amor, el cariño, las caricias, y por eso necesitan como más agresión. Pero que ahí te metes tú, hay algo que se llama el arousal. El arousal es el nivel de resistencia para el placer, para el dolor, digamos, el arousal. Entonces, realmente eso lo que determina es la persona, con base a lo que su merced dice, la persona puede reaccionar de una manera supremamente agresiva, es un asesino, pero en la contraparte oscura de su vida, de su personalidad, el hombre es un padre espectacular, es un esposo espectacular, ¿ven? Entonces, si puedes sentir esa parte emocional del afecto, del cariño, de poder vivir esa emoción, tener una mente totalmente trastornada y actúa así. O sea, aquí nos metemos un poco con la psicopatología y mirar un poco cómo la gente reacciona de esa manera, ¿no? Pero no es de que la persona que tenga, o sea, hay personas que tienen un nivel de agresión y necesitan ver sangre y necesitan ver muerte, necesitan ver cómo la gente sufre para ellos excitarse. De hecho, eso es una parafilia, ¿sí? A nivel sexual con respecto a que entre yo vea que mi víctima está sufriendo más, eso le excita más. ¿Sí? Hay una película, no sé si ustedes la vieron, que la vetaron porque es muy fuerte, es una película oriental que se llama El Imperio de los Sentidos. ¿Sí? La persona era una ninfómana y ella, digamos, sentía un alto nivel de placer, ¿sí? Y la pareja también. Entonces, ella sentía, le colocaba una soga en el cuello a la pareja, ¿sí? Y entre más le apretaba, entonces la erección de su pareja era más fuerte, ¿sí? Pues obviamente de tanto apretarla, pues la ahorcó. ¿Sí?
Es muy fuerte. Es muy fuerte. Ella, ¿cómo es que se llama? Ella. Escuchemos. Una película que se llama Galo, 190 días de sol, también refleja mucho el hecho de cómo las personas adolescentes y los mujeres que utilizan para que a las personas adolescentes. Sí, claro. Hay muchas películas en ese sentido, ¿no? Holocausto Caníbal, que también muestran una serie de barbaries de nosotros, pero si miramos la parte cultural, de pronto vamos a ver una cinta que es un poco fuerte también, de cómo las tribus africanas se comportan, de cómo las tribus árabes también se comportan, ¿sí? Y que para nosotros eso es salvajismo, ¿no? Entonces, realmente eso es algo que afecta fuertemente, pero es algo muy cultural, ¿sí? Acuérdense que los espacios sociales tienen mucho que ver con cómo es que yo estoy creciendo en esta familia, en esta cultura, en esta sociedad, porque eso me permea, me termina cambiando, ¿sí? Porque es que yo desde muy pequeño estoy creciendo en ese mundo en donde me enseñan a hacer así. Bueno, ok. ¿Cómo fue eso posible? Perdón, como es Perdona. la autoridad más que todo, o sea, la autoridad es como la que toma el poder. Sí. Digamos, en el contexto familiar, hay abuelos o hay mamás que, como son ellos, entonces le dan un niño y este automáticamente, como es inocente, pues lo hace. Y le dice, por ejemplo, en los casos que están pasando, en los casos que se han pasado con mujeres muy fuertes, que le dice, siéntate en tierra. Ya, y la niña inocentemente obedece, ¿no? Entonces, también me parece un terror. Sí, es fuerte, es fuerte. Por eso dicen que el violador está más cercano a la casa de lo que ustedes se imaginan. Es un familiar, es el tío, es el amigo, es el... Porque tienen... Myself, that ordinary people were courteous. Tienen el ingreso fácil a la casa. Involucran cruel y inhumanamente sin limitaciones de conciencia. Ahí no hay conciencia. And decent in everyday life, can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience. Now, there are some studies in my discipline, social psychology, that seem to provide a clue to this question. The problem I wanted to study was a little different. It went a little bit further. It was the issue of authority. Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? These are exactly the questions that I wanted to investigate at Yale University. It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University. The subjects are 40 males between the ages of 20 and 50 residing in the greater New Haven area. Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly whenever they get punished for making a mistake. 40 years later, Milgram's infamous experiment, obedience, is still taught in classrooms around the world. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. Learn. All right, now the next thing we'll have to do is set the learner up so that he can get some sort of punishment. What inspired Milgram, I would say there were a number of factors. One of them is he was very ambitious. He wanted to make a mark in social psychology. And he wanted, as he wrote to one friend, he wanted to come up with the boldest experiment that he could think of. Would you roll up your right sleeve, please? This electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. Do you have any questions now before we go into the next room? About 2 years ago, I was at the Veterans Hospital in West Haven. And while there, they detected a heart condition. There's nothing serious, but as long as I'm having these shocks, how strong are they? How dangerous are they? Well, no, although they may be painful, they're not dangerous. Anything else? No, that's all. All right, teacher, would you take the test and be seated in front of the shock generator, please, in the next room? But the experiment was rigged. The victim was an accomplice of the experiment. The victim
victim, according to plan, provided many wrong answers. His verbal responses were standardized on tape, and each protest was coordinated to a particular voltage level on the shock generator. Now, as teacher, you were seated in front of this impressive-looking instrument, the shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts, and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock, intense shock, extreme intensity shock, and finally XXX, danger severe shock. Your job, the experimenter explains to you, is a word pair test. If he gets each answer correctly, fine, you move on to the next pair. But if he makes a mistake, you are instructed to give him an electric shock, starting with 15 volts, and you increase the shock one step on each error. Incorrect. You'll now get a shock of 105. Hard hit. Just how far can you go in this thing? As far as is necessary. What do you mean as far as is necessary? Milgram was very much aware that obedience is a necessary ingredient for society to function. But he focused on the darker side of obedience. Incorrect. 150 volts. Sad face. Wait a minute. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. It's absolutely essential that you continue. You got no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. Now, this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. Now, other subjects respond quite differently to the experimenter's authority. Wrong. It's hair. 75 volts, Jim. You don't know. Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most subjects, found it a highly stressful, conflicted experience. People are stammering, stuttering, laughing hysterically and inappropriately. 150 volts. Experimenter. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My heart's bothering me. Let Go me on. out. Let me out. Clearly, when we say people went to the top of the shock board, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went stop and go, stop and go. They were in a state of conflict, which was created a tremendous amount of stress. So that was the main critique. This will be at 3:30. Y yo, ¿Entienden del experimento? ¿Entienden ustedes del experimento? sí, ¿Me lo pueden explicar, por favor? siento que también es como El raro. punto inicial del conocimiento de sí mismo es reconocer este hecho maravilloso que usted... Perdón. Pero Sí. pues, Siento que también es raro porque obviamente puede que en un punto sea como divertido y uno también se confíe de que no es tan grave porque pues hay unas personas experimentadas que conocen del tema y que saben que pues la otra persona puede soportarlo o algo así, como de pronto en el imaginario de uno es como, bueno, si hay un panel de personas que estructuró esto y pues lo estructuraron para que todo el mundo esté relativamente bien, o sea, que no se saca mucho de control, pues uno podría llegar hasta incluso sentirse como que juega tanto con la mente de uno que uno podría incluso pensar que tal vez el otro está exagerando o algo así, ¿sí? Como generan ese espacio de Sí. seguridad y de complicidad que te permite decir como, bueno, si no es tan grave, porque sí, las personas lo pensaron y esta persona tal vez no merece, o sí, como que uno empieza a buscar como justificaciones, Ujú. principalmente porque hay varias de personas que creo eso, sí, que no ok. fue idea de uno. Claro, pero lo crearon a manera de experimento, ¿no? A manera de tener como controlado todo lo que se está viviendo en ese experimento, ¿sí? Y precisamente es ver cómo la reacción de la gente ante el sufrimiento de los demás, ¿sí? Y esos señores que supuestamente reciben los choques eléctricos eran muy buenos actores porque se quejaban como si fuera algo cierto y terminaban pues actuando muy bien, ¿sí?
los observadores tenían simplemente la tarea de observar y de ver qué pasaba con las conductas, por qué decíamos no continúe. De hecho, la persona que ustedes vieron, allí, que realmente están en ese experimento, les trataban de decir, no, ya párale, ya no le haga más daño, ya es suficiente. Entonces la idea es precisamente el experimento de la obediencia. ¿Por qué nosotros terminamos siguiendo, o sea, seguimos haciendo ese daño tan bárbaro, tan fuerte? ¿Ven? Es un experimento muy interesante porque realmente nos está diciendo a nosotros, estamos actuando a través de nuestras emociones, estamos actuando a través de lo que observamos, de lo que estamos viendo en la gente, cómo sufre y cómo ellos, cómo nosotros reaccionamos de una manera diferente. Y la persona que está colocando los choques eléctricos se ríe, ¿sí? Se ríe, y esa conducta pues genera también como molestia, porque ese tipo es un sanguinario, ese tipo es un insensible que no le importa el daño que le está haciendo a los demás, ¿ven? Pero la presión porque es que hay unos observadores que no conocen lo que está pasando realmente, y hay unos observadores que sí conocen. Entonces esos observadores que conocen que realmente lo están sufriendo los alumnos, entonces hacen como que, oiga, no, déjelo que le incremente el voltaje del choque eléctrico, déjelo. Entonces yo podría decir, no, para eso ya me levanto y cojo patadas todo para que no le sigan haciendo daño a la persona, pero no termino obedeciendo a lo que están diciendo los demás, ¿sí? Siento que también puedes tener que ver con el desconocimiento de las emociones de uno mismo. O sea, como que, no sé, a veces, no sé, digamos, ahorita puede suceder algo negativo y me genera alguna risa, como nerviosa. Y tal vez al yo no saber identificar qué es una risa nerviosa, lo puede asociar a que verdaderamente me causa risa y luego trate de experimentar más esa emoción por ese lado y lo convierta verdaderamente en una risa genuina. Sí, o sea, como que hay emociones que afloran y uno no reconoce por qué suceden, y si uno tal vez no reconoce por qué suceden, pues uno las podría asociar muy fácilmente a eso, ¿no? Y dejarse llevar por ese sadismo y esa situación. Sí, lo que pasa Perdón, y porque siento que eso también tiene que ver como con lo cultural, ¿no? En las culturas, pues eso es como muy normal y todo eso sucede por eso mismo, porque no se trabaja ni se habla acerca de lo que es vivir esas emociones, y por eso nosotros dentro de esta sociedad, donde pues tratamos de educarnos, de aprender, de hacer el no sé bien. qué, de hacer el bien, no suceden esas cosas y entendemos que está mal, ¿sí? O sea, yo entiendo que si alguien se cae y me genera una risa, no es que yo verdaderamente me cause risa que alguien se lastime, sino que me pone muy nerviosa, no saber qué hacer, no ayudar, y pues por eso me causa risa. Pues esa es la explicación que su merced da. Exacto, exacto. Así como hay otras personas que reaccionan de una manera diferente y también dan una explicación. Santiago. No, era eso lo que estaba diciendo. Se me olvidó lo que ya. No, antes de eso yo iba a decir eso que estaba diciendo. Ya me olvidó la otra pregunta. Listo. O sea, eso, pues digamos que yo me creo así como que a veces las personas nos convertimos como, no sé, digamos que entre más matan, como que ya uno llega a un punto que le gusta matar, porque ya nos volvemos así y eso la conducta nos crece, o sea, nos sigue gustando. Sí, eso se llama deshumanización. Deshumanización. Si yo, hay una película, yo soy muy de películas porque las asocio mucho a la psicología, ¿no? Que se llama Hasta el último hombre, que es de la guerra, ¿sí? Que es excelente porque el tipo es de una religión en donde pues obviamente respeta mucho la vida, ¿sí? Y no quiere coger un arma, y eso le hicieron consejo militar, y él logró colocarse el uniforme porque quería servirle a su país, pero no matando a la gente.
¿sí? Sino teniendo unas conductas mucho más altruistas. De hecho, cuando a eso le pasó, bueno, de hecho, cuando todos cayeron, el único sobreviviente fue él y no, nadie lo apoyó para ir a rescatar a alguien. Pero ya después ya lo empezaron a ayudar, al último. Sí, pero es muy buena. Dime. Pues también como hay obediencia y desobediencia a la autoridad. Y pues yo quiero preguntarte por qué los niños de ahora, los adolescentes sobre todo, ese preguntado, no obedecen a los profesores, aunque es la autoridad. Sí, es que es de verdad. O sea, yo trabajo con ruta ahí en los colegios y eso, y ellos no obedecen, al contrario, le hacen toda clase de bullying al profesor. Y no sé por qué no se ve, sí, no, por ejemplo, bien, nosotros obedecemos a la autoridad. Claro, sí, no. No sé cómo se trabaja eso, porque los profesores de verdad los hacen tirar del país porque no se lo tomaron. No hay obediencia también. Si un docente grita, habla un poco más, ya menos va, habla, demanda, ¿sí me entiendes? Entonces, ya están muy a favor de los menores que en ocasiones pues están gritando también las lecciones de los sí. Pero también tiene mucho que ver con esas pautas de crianza de los papás, ¿no? Eso sí es muy cierto de que la ausencia, acuérdense de ustedes de que cuando hablábamos un poco del núcleo familiar, estamos hablando papá, mamá e hijos, ¿sí? O de pronto de la familia universal, papá, mamá, hijos, tía, tíos, abuelas, primos, ¿no? Entonces, como que eso hace que los contextos familiares pues tengan, en esa época, tengan un poco más de control. Pero ahora como son madre soltera, padre soltero, hijos con parejas homosexuales, hijos con lesbianas, entonces las cosas han cambiado, ¿sí? Y entonces está en la tarea, sí, todo eso, y está en la tarea de lo social, en donde dice que la libre expresión de la personalidad, ¿sí? Entonces se maneja ahora el tema de la inclusión. Entonces todo eso, aunque nosotros no queramos, genera una... Ah, se está animando, sí. Sí, voy a animar la puerta. No. Acabas de empezar el video. La mayoría de las personas estamos a la defensiva de todo. Entonces, cuando pasan esas situaciones, los papás ya quieren ir a pelear y no saben el contexto de qué pasó con el niño. Entonces, ya varias personas estamos a la defensiva por todo lo que ha sucedido y por lo que uno escucha y uno cree que la información que uno ve es la verdadera, pero uno nunca se sienta y como que habla con las personas a ver qué pasó. Entonces uno siempre está a la defensiva y quiere pelear. Ese es el primer paso que uno da. Ok, listo. Para cerrar el tema, voy a mencionarles algunos factores que se tienen en cuenta para el tema de la obediencia como tal, ¿no? Me parece muy interesante esta investigación, este experimento que hizo Milgram para poder determinar los factores del por qué la obediencia. Algunos de estos factores ya los hemos mencionado, que es lo que ustedes colocaron acá, los que me dijeron, ¿sí? Entonces estamos hablando de la autoridad como primer aspecto, ¿sí? Segundo aspecto, la proximidad, ¿sí? Y les voy a leer acá, permítanme por favor, hablamos de la cercanía física de la figura de autoridad y de la persona a la que se le causa daño. Es decir, la persona que, lo decíamos ahorita, que tiene el poder y es autoritaria, esa proximidad como que no me permite a mí entonces como salvarme de esa manipulación, de ese control.
¿sí? Entonces, puede influir eso, la proximidad, en el nivel de obediencia. La autoridad cercana tiende a ser mucho más influyente, ¿sí? Mucho más cercana, ¿sí? Y hablábamos ahorita de la despersonalización de la víctima, ¿no? O sea, como que yo prefiero no involucrarme emocionalmente, entonces yo lo que hago es empezar a decir a mí no me importa él, a mí no me importa ella, yo prefiero salvar mi vida, salvar los míos, entonces ya no voy a hacer nada por nadie, ¿sí? Entonces esa despersonalización, que lo hablábamos ahorita también, de esa deshumanización. Si yo soy soldado, y lo hablamos de la película, si yo soy soldado, pues tengo que enfrentarme a la guerrilla, y entonces me tocó ir al monte y enfrenté la guerrilla y me tocó matar el primer guerrillero. Me tocó, o ese lo soy yo. ¿Ven? Y me tocó matar. Y seguimos en el ejército, en la policía, donde sea, y seguir esa tarea de defender mi patria. Entonces, a los días siguientes, el segundo guerrillero maté, y el tercero, y el cuarto, y el sexto, y el número 20. Lo he hecho tan seguido que se me ha convertido en algo natural. O sea, me deshumanicé, que era lo que hablábamos ahorita, de por qué la gente termina haciendo eso. Porque nos deshumanizamos y porque realmente ya no nos importa. Entonces, pues obviamente tenemos el tema de que tenemos que asumir el rol del soldado que está defendiendo un país, ¿sí? Pero está la concepción del guerrillero que está tratando de defender los derechos de una población, de una comunidad, ¿sí? Pero entonces ahí concluyen muchos aspectos. Las normas sociales, también hablábamos nosotros de los valores sociales, culturales, para influenciar en la obediencia. Se supone que las personas de autoridad reciben respeto y tienen que dar respeto también. La responsabilidad compartida. Mira lo que nos dice la responsabilidad compartida. Cuando los participantes creen que la responsabilidad de sus acciones se comparte con la autoridad, la obediencia puede aumentar. Si lo hace mi jefe, porque yo no le puedo colaborar. Por ejemplo, la idea de que yo solo sigo órdenes para disminuir la carga moral, ¿sí? El contexto, que lo hablábamos también nosotros, las características individuales. Algunas personas son más dadas a ser más resistentes, más autónomos, más de carácter, más de un poder decisivo muy fuerte, o por el contrario, somos más complacientes, más sumisos, más temerosos, ¿no? Entonces esas características individuales nos hacen entender por qué somos más obedientes o no. ¿Sí? ¿Cómo te fue bien? Vamos. Unidad del experimento, que es lo que hablábamos nosotros ahorita acá, ¿sí? Y consecuencias anticipadas. La percepción de las consecuencias de no obedecer puede influir, que lo hablábamos también. Si se cree que pueden ser negativas por desobedecer, pues entonces el incremento de la obediencia también se incrementa. Esos son los factores para poder entender por qué nosotros terminamos obedeciendo. Interesante el tema, ¿no? A mí me gusta. ¿Sí? Muy chévere. Bueno, mañana tenemos clase virtual. Ahí en la plataforma está el link de ingreso. ¿Sí? Ahorita intenta ahora más tarde, Catherine, ingresar. No sé si te pide algún código de ingreso. Si te lo solicita, me lo dices, por favor. Al grupo, sí, al link de Zoom de nosotros. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien?
El video que usted mostró, yo como que veo que lo que más refleja es el tema de una orden. Hay tres patrones, ¿no? El que da la orden, el que la recibe, y pues esto lleva a la consecuencia de que la compañía están aplicando la electricidad, como Perdónenme, por favor, chicos. Niñas, por favor, no hemos terminado. la electricidad, pues el que nosotros cada uno tiene que con calor de lo quema, ¿no? El órgano más sensible, según nosotros tenemos un órgano, pero lo más sensible es la piel, ¿no? Entonces, al sentir el quemonazo y de acuerdo a que va a subir el grado de electricidad, la persona ya no soporta porque se le empieza de afuera hacia adentro. Sí, claro. La electricidad. Claro, o sea. Yo un señor una vez en un cables, está haciendo la red y se quemó todas las manos, toda la mano y ya se quemó tanto y le entró tanta electricidad que al caer al piso, ahí vinieron los paneles, entonces, pero no, él recibió mucha descarga y le hasta no. Antes de eso, primero ya habían descubierto que la electricidad que era el voltaje, le ponían poquita, pues a ellos, a la electricidad, verdad que sí le ponían Niñas, realmente nosotros tenemos un nivel de tolerancia, un nivel de resistencia, ¿no? Intenten ustedes meter los dedos a un enchufe a ver hasta dónde resisten, ¿no? A ver qué tanto es un nivel de dolor, de resistencia al dolor. ¿Sí? Hay gente que les gusta el dolor, hay gente que les gusta sufrir. De hecho, emocionalmente, cuando ustedes creen que lo saben, ya, el amor está catalogado, estar enamorado está catalogándose como un tipo de adicción, ¿sí? Porque cuando yo estoy todos los días con mi pareja, yo tengo, de cuenta que yo estoy fumando un cachito de marihuana o un ejemplo, ¿no? O cigarrillo, entonces yo lo que hago es fumar todos los días, y yo todos los días me veo con mi pareja, ¿no? Todos los días ella viene por mí, o yo voy por ella al trabajo. Todos los días hacemos algo, ¿sí? O sea, es algo muy adictivo, es algo habitual, ¿sí? Y cuando por X o Y razón se acaba la relación, entonces todo lo que yo hacía, ya, yo ahora qué hago, ya no tengo por quién voy, ¿no? ¿Quién viene por mí? Ya no tengo a quién llamar. Se rompe toda esa cadena de conducta. Entonces, a ver, entonces cuando hagan caso, entonces cuando yo termino haciendo eso, cuando yo termino esa relación, definitivamente en nuestro cerebro, en la parte neuronal, lo que hace es de que se está dejando de alimentar todo lo que se tenía antes. Entonces, esos son estudios, pero la cuestión es de que pues, lo que tú estás mencionando, pues a mayor nivel de voltaje eléctrico, pues imagínate. Los estudiantes, por ejemplo, la electricidad saben que al sentir un corrientazo, uy, de pronto hay algunos que sienten el impacto, ¿no? Se queman un dedo o algo, pero ellos, sin embargo, siguen y experimentan eso y de pronto a algunos les gusta y a algunos no. O sea, yo tengo amigos que estudian eso y les gusta porque sí, están sintiendo el impacto, el choque de que eso es peligroso o algo, o les quema un dedo, pero ellos, tengo amistades que han graduado. Pero eso es algo decisorio de la persona, ¿no? O sea, no todo el mundo lo resiste. Nos vemos mañana, señorita caballero.
No, estamos a seguir